¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a los temas del día, quería saludar a Jorge Leclerc, quien fue nuestro compañero durante más de 2 años y medio y que ahora va a seguir estando, pero detrás de las cámaras, vinculado al proyecto de Cuestiones y Contrapuntos, y cuando sus obligaciones se lo permitan, va a volver a estar otra vez con nosotros. Así que de acá saludamos a Jorge Leclerc. Y ahora sí, vamos a los temas del día. Hoy no podemos sacar temas de la semana porque hoy es un día en cuanto a noticias muy trascendente, porque hace unas horas en Bolivia hubo un intento de golpe militar y vamos a tener una comunicación vía Zoom con un amigo de la casa y especialistas en temas internacionales, Mariano Vázquez. Y otra de las noticias de hoy fue el comienzo del juicio a Fernando Sabac Montiel, Brenda Uriarte y Gabriel Carrizo por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que este es un juicio que a mí me resulta muy corto. Por supuesto que lo que están juzgando son culpables, de hecho ellos admitieron, ¿no? Por lo menos Fernando Sabac Montiel admitió en el día de hoy que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero ellos fueron, si se quiere, el arma. Pero quien cargó el arma, quienes hicieron también, ¿no es cierto?, el montaje para que esto pueda ocurrir, no están siendo enjuiciados. Recordemos que ellos tenían conexión con Revolución Federal, ¿no? Un grupo violento que había realizado, entre otras cosas, una quema de antorchas en la frente a la Casa de Gobierno, colgar bolsas mortuorias en las rejas que dividen la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo. Agredieron también el día que lo nombraron como ministro de Economía a Massa, Sergio Massa. Y tenían expresiones no solo en las redes, sino en la vía pública terrible. Las dos personas que, digamos, comandaban Revolución Federal, Leonardo Sosa era uno y Jonathan Morel era el otro. Entre las cosas que hicieron, por ejemplo, una vez a Victoria Donda le dijeron: vas a tener el mismo destino de tus viejos, hija de puta, en plena calle. Recordemos que Victoria Donda es hija de desaparecida. Y fue también apropiada. Fue una hija restituida, Victoria Donda. Leonardo Sosa volvió a reaparecer este año en el Congreso de la Nación, cuando se trató de la ley Ómnibus, invitado ¿por quién? Por Lilia Lemoyne. Leonardo Sosa, digamos el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita, dijeron que Revolución Federal es una asociación que en realidad promovía la violencia y crearon el caldo de cultivo para que después aparezca los Fernando Sabac Montiel. Leonardo Sosa decía: yo no tengo la culpa si un loquito quiere matar a la vicepresidenta, pero él había declarado que había que matar a Cristina Fernández de Kirchner. Públicamente lo había dicho. Y Jonathan Morel, este famoso ex carpintero, ¿no?, al cual Rosana Pia Caputo, la hermana de Luis Toto Caputo, lo contrató y le giró algo más de 15 millones de pesos, estamos hablando de hace 2 años, de más de 2 años atrás, o sea que no son los 15 millones de hoy en día, para que le haga algunas sillas, porque resulta que pasaba de casualidad la hermana de Toto Caputo por Granbur, en la calle Granbur, y resulta que se encontró con este muchacho y le gustó las cosas que hacía y lo contrató para que lleve ese mobiliario que le había encargado a un emprendimiento que estaba haciendo en la provincia de Neuquén. Muy bien. O casualidad, parte, según lo que declaró el mismo Jonathan Morel, parte se lo pagaron en negro y parte facturó. Él y quien era su novia, monotributista, y las facturas que presentó era el número 1. O sea que comenzaba a facturar, precisamente su primer cliente fue Caputo.
¿Y por 15 millones de pesos? ¿Y por qué? Negocio bárbaro, me hago un monotributo. La primera firma que hago es a Caputo. ¡Qué suerte! Jonathan Morel, ¿no? ¿Quién defendió a los hermanos Caputo? Que no fueron a juicio, pero estaban ahí, digamos. Matías Cuño Libarona, el actual ministro. Se comienzan a mezclar y entremezclar todos los nombres. Acordémonos de Gerardo Milman, diputado nacional. Actual sigue siendo diputado nacional. Que según un testigo, en el bar que está frente el bar Casablanca, el que está frente ahí al anexo de la Cámara de Diputados, dijo, me voy el fin de semana a la costa porque quiero estar lejos cuando maten a Cristina. Se dijo a una de sus colaboradoras. Primero negaron que hayan estado ahí. Después, cuando apareció una filmación y apareció la colaboradora, apareció todo, dijeron, bueno, sí. ¿Y qué pasó con los teléfonos celulares? Desaparecieron. Después presentó un teléfono celular que era... Con fecha posterior. Sí, no solo con fecha posterior, un teléfono celular que en el momento en que ocurrió no existía ese teléfono celular. O sea, que tenemos un teléfono celular, no siguieron investigando. O sea, este juicio lo detuvieron acá. En estos tres tipos, Fernando Sabamontiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, estas tres personas, que sin duda son culpables, pero no dejaron que esto escale. Desaparecieron los teléfonos, lo dejamos ahí, la cortamos ahí, y vemos que ese sentido de la violencia política, porque recordemos que si la bala no salió de casualidad, y hoy en el juicio dijo que él iba a hacer un segundo disparo, pero que la militancia, o sea, la gente que estaba ahí al lado, se lo impidió. Cristina estaba regalada esa noche ahí. Y hoy en el juicio dijo que habían ido con los copitos que ellos vendían para hacer ver cómo era el lugar y hacer una especie de inteligencia de la zona. O sea, vendiendo copitos de azúcar en una manifestación. Y los servicios que saben todo de nuestra vida, obra, pelos y señales, no se dieron cuenta de que ahí había tipos vendiendo copitos de azúcar. Es más, Leonardo Sosa llegó a decir, que no está imputado, llegó a decir que su cara era muy conocida, porque si no voy 7 días seguidos, canto a la marcha peronista y después paso a la historia. Me van a linchar, pero voy a pasar a la historia. De estos tipos estoy hablando. Y estoy hablando de los que financiaron precisamente a esta asociación ilícita. Y me estoy olvidando también que Leonardo Sosa, por ejemplo, estuvo en la casa, ¿te acordás? La vecina de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Ximena de Tesanos Pinto, la que viene el piso de arriba. Una mujer muy carismática, muy amable. Bueno, ahí estuvieron estos tipos también, arriba de la casa. O sea que estaba regalada Cristina. Estaba regalada. Y creo que ese atentado trajo también sus consecuencias políticas. Porque, por ejemplo, eso de que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se iba a armar? Casi más la matan, no se armó ningún quilombo. Es más, los encargados ahí a defenderla se borraron de la calle, no hay que hacer nada. Fueron ellos mismos los que pararon la manifestación popular en su momento. Hoy Cristina está conduciendo una parte del peronismo, pero sin ser candidata a nada, y está el peronismo en el debate sobre cuál tiene que ser el rol de Cristina. Pero digo, más allá de eso, fue muy grave el tema del atentado y pasó como si nada. Pasó como si nada, Flavia. Bueno, vos decías que Cristina estaba regalada. La realidad es que nunca ocurrió un hecho así en nuestro país, tanto Cristina como cualquiera, ¿no? Cierto, Cristina estaba muy cerca de la gente, nunca había tenido ningún problema y también, como el mismo Sabamontiel lo planteaba, a Cristina la termina salvando la militancia, la gente que estaba ahí alrededor. En cuanto a si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, en realidad lo que tendría que ocurrir dentro de un sistema republicano y de un Estado donde uno tiene confiabilidad en ese Estado es que la justicia investigue y que investigue lo más
ampliamente posible. Y obviamente no se trata de andar acusando sin pruebas ni sin ningún tipo de garantía, pero sí una ampliación más profunda de lo que es la investigación, que claramente deja un sabor a poco. Y a mí, desde el primer momento, me llama la atención, como a toda la población argentina, la cuestión del teléfono bloqueado a cero de Sabac Montiel automáticamente esa misma noche. Que quienes consideraron desde un principio que bueno, acá no pasa nada. Y yo no lo dije, pero recordemos que en ese momento Milman era el encargado de jefe de la política de Patricia Bullrich, de la campaña de Patricia Bullrich. Bueno, mismo o sea, vemos cómo se va todo concatenando y ves que aparecen los mismos actores, los mismos grupos. La verdad que no se investigue eso. Sí, en cuanto también a las consecuencias políticas que esto trajo, vos decías que Cristina hoy en día conduce a una parte del peronismo. Yo creo que después de ese atentado, la consecuencia política que se vio para mí en Cristina es que si conduce algo, una parte del peronismo, también preguntarse hacia dónde la conduce. Yo creo que que te gatillen dos veces en tu cabeza, por más que no lo hayas visto, que también me parece que Cristina tuvo suerte en no haberse dado cuenta. Se veía en las filmaciones que ella seguía saludando a la gente como si nada. Tuvo suerte en no tener, digamos, ese hecho traumático, pero me parece que más allá de eso, generó políticamente en Cristina en que no quiera ser candidata, en que, digamos, se vaya bajando. Y a mi entender, Cristina no conduce absolutamente nada, ni siquiera una parte del peronismo. Y bueno, y en todo caso preguntarnos, que alguien venga y me diga qué es lo que está conduciendo Cristina y hacia dónde. Y me parece que eso es la consecuencia política más grave. O sea, vos decís que no conduce nada, que una parte del problema se referencia en Cristina, pero... Que la pueden querer, que pueden desear incluso que conduzca, o que incluso que se vuelva a presentar en una elección y demás. Sí, seguramente. Ahora, en los hechos fácticos, en la praxis política diaria, yo no veo que Cristina esté conduciendo. Yo no lo veo. Es un mando muy a distancia, ¿no? Bueno, tenemos ya en línea a nuestro primer invitado de hoy, vía Zoom, amigo de la casa, Mariano Vázquez, analista internacional, para que nos diga qué es lo que pasó exactamente hoy en Bolivia. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola Carlos, hola Flavia, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, decinos, ¿qué es lo que pasó hoy en Bolivia? ¿Fue un trasnochado o fue un golpe de Estado? ¿O un intento de golpe de Estado? ¿Qué me dijiste primero? Si fue un trasnochado o fue un intento de golpe de Estado. Y puede ser las dos cosas. El comandante de las Fuerzas Armadas, Zúñiga, pretendió hoy dar un golpe de Estado, evidentemente de una manera poco organizada y con pocos apoyos. Pero esto tiene un antecedente o un hecho que debemos analizar detenidamente, y es que este militar ya en el día de ayer había expresado un ataque muy fuerte contra el expresidente Evo Morales, en lo cual decía que, y lo dijo aparte en el prime time, en los medios de comunicación masivos, de que Evo Morales no podía pretender ser candidato en el 2025 y que había que detenerlo y evitar esta situación. Es un hecho de extrema gravedad porque, recordemos, las Fuerzas Armadas no deliberan, no tienen derecho a la injerencia en la vida política, y esta situación generó mucha preocupación y aparentemente lo que se informaba en diferentes círculos es que el presidente Arce le había pedido la renuncia, pero este mismo día de hoy, en la mañana, el propio Zúñiga participó en un acto militar. Unas horas después, aproximadamente a las 3 de la tarde hora boliviana, es decir, a las 4 hora argentina, tanques se acercaron a Plaza Murillo. Plaza Murillo es el equivalente
que lo que es para Argentina la Plaza de Mayo, donde está el Palacio Quemado o la Casa de Gobierno, y golpeó la tanqueta contra ese lugar, y ahí hubo un momento muy tenso y muy fuerte que se vivió y que es resaltado en las redes y en los medios de comunicación, que es el presidente Arce cara a cara con el golpista Zúñiga, intimándolo a que cese en esta acción, cosa que él decía que no. Y luego lo que ocurrió fue que también de todo el arco político, cancillerías internacionales, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y la propia derecha boliviana, y hasta los propios detenidos y protagonistas del golpe de 2019, como fueron Camacho y Yanine Áñez, que están detenidos, dijeron que esta no era la manera, que estaban en contra del golpe, una situación que uno casi irreal, ¿no? Un golpe en pleno siglo XXI con estas características. O sea que salvo el gobierno argentino, todos se expresaron rápidamente. Exactamente, salvo la canciller Mondino, que lo hizo en su cuenta personal, pero no hubo comunicación institucional de la Cancillería Argentina, lo cual es gravísimo, del gobierno argentino, porque estas cosas no necesitan mucho tiempo para ser condenadas. Bueno, justamente ahí te quiero llevar, Mariano, porque la OEA también rápidamente, y a diferencia del 2019, salió a repudiar este intento de golpe. ¿Qué es lo que cambió del 2019 a esta instancia del día de hoy? Bueno, el 2019 fue una instancia más compleja porque se daba en el marco de una elección. Entonces, en ese marco de la elección, lo que sucedió es que la derecha política empezó a agitar la cuestión de que se estaba configurando un fraude. Y en ese marco, las cosas se empezaron a tensionar y hubo realmente un clima de muchísima crispación y muchísima tensión en las calles de Bolivia, en los cuarteles, en la policía y en todas las tiendas políticas. Entonces, el contexto era diferente y lo que terminó de desencadenar ese golpe fue ese informe preliminar de la OEA, que después se comprobó que era erróneo, que era tendencioso, de que efectivamente durante la primera vuelta electoral Evo Morales había ganado, pero no con la suma para llegar a la primera vuelta, y diciendo que había que hacer elecciones de nuevo y que había habido manipulación del comando electoral. Eso fue la diferencia operativa o de circunstancias. Hoy, digamos, incluso los propios sectores del MAS, que tienen una interna muy fuerte entre el presidente y Evo Morales, se condenó el golpe, se repudió el golpe, y lo que sí hay en este momento es, estoy hablando con mucha gente en Bolivia, como muchas diferencias sobre lo que ha sucedido. Zúñiga fue detenido hace una hora aproximadamente y acusado por la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, y Zúñiga, mientras estaba por ser detenido, dijo que en realidad esto había sido orquestado con Arce para legitimarse, para mejorar su popularidad. Resultaría algo extraño, pero bueno, esto también es parte de los climas políticos que hay actualmente, donde no se verifica tanto la información y observamos que se lanzan un montón de hipótesis que siempre necesitan ser corroboradas. Mariano, vos viviste muchos años en Bolivia, o algunos años por lo menos. Sí. A mí me llamó la atención la imagen de la gente automáticamente, o sea, un grupo muy numeroso frente a los soldados y repudiando lo que estaban haciendo los soldados. Esa imagen me llamó la atención. ¿Es natural que el boliviano se exprese rápidamente y masivamente en las calles? Sí, es una característica muy tradicional del pueblo boliviano el salir a las calles ante situaciones de estas características, en un país donde además las Fuerzas Armadas han tenido un rol muy fuerte, desde golpes de Estado, masacres mineras que han sido muy numerosas y golpes de Estado. Viviendo en Bolivia en el año 2012 se produjo un motín policial que tuvo características golpistas y las manifestaciones populares fueron muy fuertes. Y creo que además la rapidez con la cual las personas salieron a la calle, incluso antes de que
la COP y los propios movimientos sociales que se identifican en el movimiento al socialismo, ya sea con el presidente Arce o con el expresidente Evo Morales, salieron incluso antes de que hubiera esa convocatoria a la movilización y la solidaridad, y creo que eso tiene que ver con la película que se vivió tan dramática en el año 2019, con ese golpe que terminó cobrando la vida luego de 37 personas, cerca de 800 detenidos de manera ilegal, persecuciones, torturas, exilio masivo de dirigentes y militantes del MAS. Entonces, esa respuesta rápida y espontánea tuvo que ver también con esa memoria reciente de ese golpe de Estado, que en ese caso fue triunfante, que terminó durando un año cuando se logró volver a recuperar la democracia mediante elecciones. Mariano, gracias por el panorama que nos has brindado y por estar siempre cada vez que te solicitamos. Un abrazo grande. Un placer, Carlos, un abrazo grande. Muy bueno tu último libro, me olvidé de darle la evolución del libro, que precisamente es la doctrina 200 años de la doctrina Monroe en América Latina. Es un libro muy interesante. Justo para este momento. Todavía estás ahí. Bueno, después personalmente te voy a hacer la devolución, pero me gustó mucho el libro. Y muy dinámico también, y muy didáctico, las dos cosas, dinámico y didáctico. Gracias una vez más, Mariano. Y ahora nos vamos a un pequeño corte. Sí, nos vamos a un pequeño corte, pero antes le recordamos a nuestros televidentes que nos pueden dejar sus mensajes, sus opiniones o incluso sus preguntas para nuestros invitados al 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos llamen ni nos manden audios, solamente escríbanos en el texto del WhatsApp o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Bueno, vamos a ir con... Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte, en la calle Caminito, entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto, y antes de ir a nuestro primer invitado en piso, vamos a un consejo que nos va a dar Flavia. Así es, más que un consejo, una recomendación, porque llegó el momento de la moda.
Si buscas los mejores zapatos, no lo dudes. Nazaria, diseños y modelos únicos, variedad para todos los gustos, estilo y distinción. Comunicate al 115-341-7393 o a su Instagram @NazariaOficial. Nazaria zapatos, botas, tacos, borcegos y más en www.nazaria.com.ar. Bueno, y después de esta recomendación de Flavia, vamos a nuestro primer invitado, Maximiliano Granzúger. Es concejal de Unión por la Patria de 3 de febrero y la primera vez que está acá con nosotros. Gracias por estar acá, Maximiliano. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer va a ser en tu carácter de hombre de la política que viene del radicalismo e historiador. Sí, ambas son correctas. Dentro de pocos días se van a cumplir 50 años de la muerte del general Perón. ¿Por qué vos crees que a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo una figura tan vigente, teniendo en cuenta que los hombres políticos de su época pasaron a la historia, pero no son parte del presente, ninguno, el que se nos ocurra, Nasser, Stalin, Churchill, el que se te ocurra, no es parte de la realidad política actual. Y sin embargo, Perón es una figura que es continua en nuestra política. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones ahí en esta cuestión del peronismo, ¿no? Creo que la primera, digamos, la piedra angular de que el peronismo tenga esta trascendencia histórica, a pesar de que pasan las generaciones, como vos bien decís, creo que tiene que ver porque ha sabido interpretar siempre de dónde está la ideología del argentino, ¿no? Creo que en el peronismo encontramos muchas de las cuestiones que se fueron repitiendo a través de la historia, no solo en el siglo XX, sino también en el siglo XIX, en donde podemos observar muchas veces cómo el peronismo va interpretando, ¿no?, los distintos momentos políticos y ha sabido dar una alternativa política a cada uno de ellos. Así que creo que la primera parte es esa. Segundo, porque creo que de alguna manera en ese sentido Perón fue muy hábil y supo representar lo que era el movimiento nacional y popular argentino, ¿no? En ese conjunto de trabajadores que post crisis del 30 empezaron a crecer, que empezaron a llegar del interior de nuestro país a los márgenes de la ciudad, lo que él llamaba los descamisados, bueno, cabecitas negras, en fin, todos esos apodos que se le ponían en esa época. Creo que supo interpretar eso, supo darle una representación política y también una mejoría económica sustancial, ¿no? Si uno mira los números primer gobierno de Perón y cuando viene la revolución libertadora o la fusiladora, como la llaman muchas veces, bueno, uno puede ahí observar cómo fue la política y hacia quiénes gobernó fundamentalmente. Y creo que eso también se fue repitiendo a través de la historia, primero en la resistencia, después en lo que fue la postdictadura, digamos, o en ese momento de la recuperación democrática. Recuerdo ahora a Cafiero parado en el balcón al lado de Alfonsín, lo cual de alguna manera sellaba ese pacto democrático que tenemos hasta nuestros días, y creo que de alguna manera después en lo que fue la recuperación del 2001, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, creo que también encabezó la recuperación económica de la Argentina después de lo que fue la peor crisis política, social, económica de nuestro país, y creo que bueno, entre algunas de todas estas cosas que estoy diciendo, si bien es un poco más complejo, por supuesto, está la clave de por qué el peronismo va trascendiendo las generaciones, ¿no? Clarísimo. Maximiliano, ¿cuál es el rol de un concejal de la oposición en minoría en 3 de febrero? Bueno, es un desafío bastante complejo, ¿no? Nosotros en el Consejo Deliberante nos encontramos con que hay una mayoría automática, digamos, del oficialismo, y eso de alguna manera impide el debate democrático. Pero creo que también la concejalía no deja de ser una tribuna de debate, un lugar en donde podemos llevar las expresiones de los vecinos que nos depositaron en la urna, digamos, que nos votaron y que nos llevaron ahí. Creo que también es una tribuna donde podemos plantear eso. Creo que también es un espacio en donde una plataforma de la cual nos podemos organizar. Acá recién hablabas de, bueno, ser oposición, ¿no? Creo que nosotros tenemos que pensar un proyecto distinto para 3 de febrero, un proyecto que mejoremos lo que se hizo bien en la gestión de Diego Valenzuela, critiquemos lo que creemos que está mal y redefinamos algunas prioridades que creemos que son fundamentales para todos los vecinos de 3 de febrero. Ahora, cuando vos planteás que estos vecinos, ¿no?, que lo llevaron a las urnas y que ustedes tienen ese mandato de llevar hacia el Consejo Deliberante cuestiones que les presenten. Mi pregunta es, puntualmente en 3 de febrero, ¿cuáles son las demandas mayoritarias de los vecinos y las vecinas?
Bueno, te encontrás con varias cosas. Nosotros, ya que estamos paso el chivo, estamos haciendo un programa que se llama Tus Concejales en tu Barrio, desde el bloque Unión por la Patria PJ, en el cual de manera alternativa vamos yendo a distintos barrios de nuestro distrito, así que nos encontramos un día en Ciudad Jardín, otro día en Ciudadela, otro día en Pablo Podestá, y bueno, eso lo que nos permite es poder estar en contacto diario con los vecinos, vamos a tocarles el timbre directamente, tratamos de ponernos a disposición, nos presentamos, tratamos de romper un poquito el cerco, y nos encontramos con fundamentalmente tres cosas. Principalmente seguridad. Eso es común a todos los barrios, más allá de los distintos que a son. Donde vecino con el que hablas, lo primero que te plantea es una cuestión de seguridad. Se te meten muchísimos temas nacionales, pero en términos municipales, principalmente seguridad, limpieza, que lamentablemente el municipio de 3 de Febrero está teniendo una falencia muy grande con este tema. Y después el tema del bacheo. Hay pozos que llevan prácticamente toda la gestión de Diego Valenzuela y que también los vecinos nos plantean siempre estas cuestiones. Digo, son creo que las principales 3 falencias que tiene el gobierno de Diego Valenzuela en la actualidad. Vos hablaste que se mezclan los temas nacionales. ¿Para la gente en los temas nacionales vinculan al intendente a Diego Valenzuela con Milei o no? No, yo creo que todavía no está pasando eso, más allá de la intencionalidad política que tenga el intendente en llevar adelante eso. Yo creo que la gente en Diego Valenzuela ve un intendente que de alguna manera representa el poscurtismo, pero que, como todo, ¿no? Digo, estamos hablando ya desde el 2015 a la fecha, ya son varios años, ¿no?, que llevan la gestión, se empieza a ver el desgaste. Así que en la cuestión nacional, obviamente, hay una bronca generalizada, creo que me parece, y es lógica también, que no está puntualizada en un espacio político la bronca, hoy en todos, incluso también con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Ahora, 3 de Febrero es un distrito, podríamos decir, industrial, semi-industrial, y también preguntarte, digamos, con la crisis económica que hay, cómo eso está golpeando a nuestra industria. A ver, fundamentalmente lo que empezamos a observar es que empieza a acrecentarse el desempleo. En un distrito pyme como 3 de Febrero, porque es fundamentalmente pyme, San Martín, 3 de Febrero en el oeste en ese sentido representan el aparato productivo, digamos, del conurbano bonaerense, lo primero que empezás a observar es que empieza a crecer el desempleo entre vecinos y vecinas. Y eso tiene un impacto directo en consumo. Los centros comerciales de nuestro distrito, uno si los recorre se va a dar cuenta que hasta el 15 o hasta el 10 tienen un movimiento y después del 10, del 15 tienen otro. Empezamos a notar principalmente en los talleres más pequeños, ¿no?, que trabajan, que por ahí tienen menos resto, menos espalda, que ya empezó a haber suspensión de trabajadores, que ya empezó a haber despidos, y es algo que empieza a aumentar y en un distrito como el nuestro impacta muy fuerte, ¿no? Entonces por eso también decimos que hay que poner una prioridad, digamos, en el gobierno municipal en cómo se va a asistir o en cuáles son las políticas que vamos a desarrollar para privilegiar el trabajo de los vecinos y vecinas de 3 de Febrero. ¿En esta crisis se está viendo que los comercios, por ejemplo, estén cerrando o todavía no se llegó a esa profundidad? No, a ver, es una crisis que lleva un tiempo también, esto hay que decirlo, pero lo que empezamos a observar es que por ahí en lugares como caseros, ¿no?, uno recorre la avenida San Martín o 3 de Febrero, que son las principales arterias comerciales, empezás a observar algunos locales vacíos y después los que están abiertos con muy poco trabajo, ¿no? O sea, esas son los primeros síntomas de la recesión, que obviamente impacta en un círculo vicioso, ¿no? Se pierde el empleo, baja el consumo, baja el nivel de actividad y bueno, eso de alguna manera se va retroalimentando y está generando una crisis aguda en muchos sectores de nuestro distrito. También preguntarte, digamos, 3 de Febrero supo ser la capital del deporte y la cultura dentro de la provincia de Buenos Aires. No sé, actualmente ese otro distrito lo ha llegado a superar, pero también en este punto específico, ¿qué información nos puedes dar respecto de los clubes de barrio? ¿Cómo están recibiendo asistencia? Bueno, con respecto a ese tema, uno que está siempre en contacto con asociaciones intermedias, asociaciones de fomento, con distintos clubes, lo primero que te dicen los referentes de los clubes es que están teniendo problemas para pagar la luz, para pagar los servicios, y hay que entender, a ver, yo por ahí traigo algo que es nacional, pero estuvimos charlando el otro día justamente de este tema. Hablábamos con gente que está vinculada al CENAR,
¿sí? Con gente que está vinculada a la política de deportes a nivel nacional, y siempre nos decían que Argentina en ese sentido tiene una ventaja comparativa con otros países que tienen incluso la misma población y mucho más presupuesto, ¿no? Y que de repente ahora que se vienen las Olimpiadas, siempre en el medallero Argentina quedaba arriba. Y dicen que el plus que tiene la Argentina es ese carácter social que tienen las instituciones deportivas en toda la Argentina, no solo en 3 de febrero. Bueno, hoy esas instituciones deportivas están viendo si suspenden las actividades nocturnas porque no pueden pagar la luz, están viendo cómo hacen para aumentar la cuota sin perder socios, están viendo cómo redistribuyen las becas. La verdad es que ahora se está usando muchísimo el ingenio, es una situación muy triste, muy dura, porque de nuevo cumplen un rol social muy importante las instituciones deportivas en nuestro distrito y es fundamental que el Estado municipal esté acompañándolas. Por último, Maximiliano, vos estabas hablando de que, bueno, la gente está con bronca, y no solo a este gobierno, sino a la política en general. ¿Cuál crees vos que tiene que ser el rol de ustedes precisamente para acercar a la gente a la política? Bueno, vuelvo a repetir lo del programa Concejales en tu Barrio, que me parece en ese sentido muy interesante. Creo que hay que mantener una presencia en la calle importante, ¿no? Si hay que buscar a los vecinos directamente, hay que ir a acercarse, presentarse, romper esas barreras que muchas veces hay entre el político y la gente, ¿no? Que es algo que entiendo que no debería pasar, tratar de ir, saludar y fundamentalmente tener dos actitudes. Creo que una es la paciencia, hay que entender por qué la gente está enojada, creo que la situación que vivimos todos es bastante angustiante y hace mucho tiempo, entonces por lógica hay un enojo, y creo que también tenemos que hacer mucha docencia. Creo que también es importante, ¿no? Y obviamente estas dos tareas que acabo de nombrar, la paciencia y la docencia, digamos, implican una gran actitud de escucha, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de lo que tienen para decirnos. Creo que es el momento de escuchar y también de arremangarse y ponerse a trabajar en proyectos nuevos, en ideas nuevas, porque bueno, este país, la situación que estamos viviendo, me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que de alguna manera la gente se dejó de involucrar en política. Nosotros, por lo menos siempre desde la militancia, planteamos de que es importante el compromiso de los vecinos y vecinas para mejorar la realidad de los barrios. Ahora se vienen los foros de seguridad, que es algo también muy importante, que de alguna manera los vecinos tienen que también empezar a participar y aportar ideas, y de alguna manera nosotros desde Consejo Deliberantes o desde el lugar militante que nos toca, tratar de organizar estas cuestiones para poder llevarlas a una política municipal efectiva. Maximiliano, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapunto. Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte, en la calle Caminito, entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas.
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y tenemos otro consejo, o como decís vos, Flavia, una recomendación. Por supuesto, y en esta oportunidad les vengo a proponer que conozcan Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de es la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. Osdepim es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Te recomendamos que te afilies a Osdepim. Bueno, y después de esta recomendación de Flavia nos vamos al municipio de Merlo, donde hay una convocatoria para aquellos que quieran ingresar a la Policía Provincial. Esta convocatoria es hasta el día 28, o sea, hasta el viernes próximo. Y esto es lo que nos decía precisamente el intendente, Gustavo Menéndez. Queridos jóvenes, hace algunos días tuvimos una convocatoria para todos aquellos merlenses entre 17 y 29 años de edad que quisiesen ser parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y fue un éxito, donde quedaron seleccionados más de 240 merlenses. Luego de ese éxito de la convocatoria, nos han llegado un sinfín de mensajes a través de mails, de WhatsApp, de los distintos medios de comunicación que tenemos en el municipio, para que hagamos una nueva convocatoria, porque muchos no pudieron presentarse, algunos porque se enteraron tarde, otros porque no pudieron llegar ese día. Así que hablé con el gobernador, nuestro querido Axel Kicillof, hablé con Javier Alonso, nuestro ministro de Seguridad, y nos han autorizado una nueva fecha. La última convocatoria para ser parte de la policía de la provincia de Buenos Aires este año en Merlo va a ser el 28 de junio a partir de las 9 de la mañana en Balbastro y Blanco Encalada, en el conocido Remanso, ahí en el Parque San Martín. Así que si no pudiste llegar ese día, te vamos a estar esperando. Venite y sé parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y después esta convocatoria que hacía el intendente de Merlo para aquellos merlenses que quieren ingresar en la policía de la provincia de Buenos Aires. Estamos acá con nuestro segundo invitado aquí en piso, con Marcelo Koenig, historiador, también diputado mandato cumplido, hombre de la política y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, recién le decía a nuestro invitado anterior, a Maximiliano Granzurger, que por qué razón Perón sigue siendo tan vigente cuando sus contemporáneos de la política ya han perdido esa vigencia. Yo recuerdo una vez hablando con un diplomático egipcio sobre Nasser, quería hablar con él de Nasser, ¿no? El hombre que había nacionalizado el canal de Suez, que había tenido la idea de un mundo del panarabismo, ¿no es cierto? Y me contestó muy diplomáticamente que para ellos Nasser eran rosas y espinas y que preferían dejarlo ahí en la historia. Y me llamó la atención, ¿no? Un hombre que había sido tan popular que... Y así cuando uno va a Sukarno, que es Indonesia, digamos, grandes líderes, Tito hasta, bueno, ya no existe Yugoslavia, en el país existe, claro, pero digamos que pasaron la historia. Y sin embargo, Perón, ¿cuál es el secreto de la vigencia de Perón? No es una pregunta fácil. Yo creo que, por un lado, o lo podría responder en tres cuestiones, ¿no? Digamos, una es que, sin duda, Perón es el que transformó profundamente la historia argentina, ¿no? Hay un punto de inflexión en Perón de la historia argentina y, sin duda, es el más grande hombre de la historia argentina del siglo XX y si no, de toda la historia.
Me parece que eso lo pondría en un paralelo con algunos de los que vos mencionaste, que sin duda fueron importantes y fueron claves en la historia de cada uno de esos países del tercer mundo. Ahora, Perón, además de haber transformado profundamente la historia argentina, por un lado fue un gran pensador político que nos dejó, entre otras cosas, determinados parámetros doctrinarios que son claves para comprender la realidad. Yo creo que el peronismo no solamente es una doctrina, me animo a decir es que es hasta una epistemología, es una manera de comprender la realidad. Una filosofía de vida, dirían algunos. De hecho, también. paso un chivo, digamos, estoy... ya está en imprenta un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? Bueno. Digamos, y lo que trata de hacer es pensar al peronismo como teoría política. No es una historia del peronismo, sino pensar al peronismo precisamente como forma de abordar el conocimiento, como forma de interpretar la política, como forma de abordar la realidad para transformarla. Y la tercera cuestión, que me parece que no es menor, de por qué Perón todavía hoy tiene vigencia, por qué Perón está vivo, tiene que ver con que dejó un movimiento, ¿no? Un movimiento que supo adaptarse a los cambios de época, que supo responder a las distintas coyunturas, podríamos decir quizás a fuerza de exagerarlo un poco, sin perder nunca su vigencia, ¿no? Sin dejar de ser la forma que tienen los argentinos de relacionarse con el poder. Y me parece que eso también no es solamente el sistema de ideas, sino también un movimiento que sigue levantando y encontrando en Perón respuestas. Yo no soy de aquellos que cree que Perón hizo todas las respuestas para todas las preguntas de sus generaciones y las generaciones posteriores, pero sí yo creo que Perón nos dejó en esa doctrina, que es una justificación de la acción, un método para abordar la realidad. Y me parece que eso está absolutamente vigente. Algunos no peronistas dicen que el peronismo es tantas cosas que corre el riesgo de no ser nada. Yo creo que en el peronismo hay una disputa de sentido, pero una disputa de sentido en torno a ejes muy concretos, ¿no? Digamos, uno puede discutir en torno a la interpretación de las tres banderas del peronismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y se pueden interpretar estas de modo distinto y muchas veces cruzado por la lectura de lo internacional. Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Uno puede interpretar la independencia económica de la misma manera que en el siglo XX, que en esta etapa de globalización, y yo creo que hay muchas cosas que cambian. Pero lo que no puede hacer es pensar que lo que hay que hacer es una semicolonia. Es decir, lo que no puede hacer es lo que dijo Scioli, ser peronista y libertario. Son las cosas absolutamente... Es un oxímoron, sí. Bueno, pero ahora, digamos, estábamos mencionando, ¿no? Vos estabas mencionando que el peronismo es un movimiento, una doctrina, un método, un partido, una ideología. Pero ¿cómo se conjuga todo esto? Carlito Balá decía el movimiento se demuestra andando, digamos, no hay otra manera que demostrar el peronismo que acomodando sus disputas de sentido e intereses en la construcción de poder real en la Argentina, ¿no? Porque si hay algo que tiene el peronismo, que no lo tiene la izquierda dogmática, que no lo tiene a veces los propios sectores del peronismo más dogmáticos, es esta idea de que hay que disputar el poder, ¿no? Digamos, y me parece que ahí hay una diferencia, y el peronismo se ordena en torno al poder, no se ordena en torno a la ideología, ¿no? Entendiendo la ideología como un sistema de ideas preconcebidas que te van a ordenar la realidad después. No, bueno, el peronismo, por eso Perón habla de doctrina y no de ideología, ¿no? Y el peronismo se encuentra más cómodo siendo pensado como una filosofía que siendo pensado como un programa político, un sistema de ideas, una cajita donde tienen que entrar la realidad. Bueno, el peronismo se propone, y ahí se ordena a sí mismo, en torno de liderazgo, en torno de conducción política, para decirlo en términos peronistas, pero también en torno a la práctica política de ese movimiento. Hablaste del peronismo que siente muy cómodo planteando como una filosofía. De hecho, el peronismo en el año 49 creo que hizo un congreso de filosofía en Mendoza, y no sé si hay otro caso de un presidente que haya mandado
a que se realice un congreso de filosofía para que se analice la situación filosóficamente de lo que está pasando en un país. Efectivamente, el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, si no recuerdo mal, es de abril, la Constitución del 49 es de marzo, o sea, en 3 meses una Constitución que es realmente transformadora y después un Congreso de Filosofía que es el resumen de alguna manera de la ponencia de Perón en ese Congreso, es la famosa Comunidad Organizada, que es el libro más citado y menos leído de Perón, ¿no? Porque creo que ese libro filosófico no es lo que muchos creen por el título que dice, sino una comprensión desde el Perón de esa época de la crisis de la sociedad, a dónde nos estaba llevando esa sociedad tecnificada del capitalismo, y al mismo tiempo cómo pensar la articulación entre lo personal y lo colectivo para no caer en esa, digamos, él usa la palabra insectificación, que caía la experiencia soviética, que era contemporánea al desarrollo de ese texto, ¿no? Marcelo, para mí lo esencial o el corazón del peronismo, muy resumidamente, pero que me parece que ahí está la cuestión, el yeite, es que el peronismo se propone la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Me parece que esa es la conjugación, a mi modo de ver, que es el corazón del peronismo. Si vos tuvieras que ponerle un corazón a esto, ¿dónde lo pondrías? No, yo comparto esa idea, digamos, lo nacional y lo popular son las dos contradicciones principales que aborda el peronismo, ¿no? La cuestión nacional, entendiendo que la gran contradicción es entre pueblo e imperio. Perón dice: la historia de los pueblos es la historia de la lucha contra los imperios, ¿no? Y en esto entronca la lucha de ese peronismo con una memoria histórica de los pueblos frente a otras naciones o países o lo que fuera que intentan apropiarse de su riqueza, y por el otro lado lo popular, entendiendo como esto la contradicción pueblo-oligarquía, que de alguna manera nos dice que tampoco es aceptable que un pequeño puñado de familias privilegiadas se queden con la mayor parte de lo que produce una sociedad. Y por eso la justicia social es una piedra fundamental de ese peronismo. Pero creo que yo acuerdo con que las contradicciones principales son esas. Pero además lo hace de un modo particular, es decir, lo pone en el hoy de hoy. Esto que Santoro dice que el peronismo es la democratización del goce, ¿no? El artista plástico Daniel Santoro. Sí. No es una promesa de futuro, no es una escatología, no es que el peronismo dice sacrificate, que en algún momento va a llegar esa cuestión de la felicidad. No, esa felicidad tiene que ser inmediata, ahora, ¿no? Digamos, tiene que ser construida es hacer el reino de los cielos no como promesa, sino en el hoy de hoy. Sí, Perón decía, ¿no es cierto?, que para hacer la patria grande lleva tiempo y la vamos haciendo, pero el pueblo tiene que ser feliz, porque la patria grande únicamente se consigue con un pueblo feliz, ¿no? Y también Jauretche decía con un pueblo también alegre. Las batallas tienen que ser alegres. Sí, don Arturo Jauretche decía, nada grande se puede hacer con tristeza, y de alguna manera planteaba la contraposición entre el odio y el amor, ¿no? Esta idea de el odio es lo que sienten las minorías privilegiadas cuando van perdiendo privilegio, y si no es lo que sienten las mayorías populares cuando van ganando derechos. Ahora, Marcelo, hablaste de que el peronismo se organiza en torno al poder. Hablaste de conducción política, y ahí preguntarte si se puede conducir al peronismo sin presentarse a elecciones. Las elecciones son la vía de acceso que eligió el peronismo para hacerse del gobierno. Durante montones de años en la Argentina el peronismo estuvo impedido, digamos, desde 1955 hasta 1973 el peronismo estuvo impedido de presentarse en elecciones con su propio nombre y con sus propios candidatos elegidos, no por el régimen,
sea cual fuera el régimen, ¿no? Digamos, porque esto fue variando de las distintas dictaduras y de los distintos gobiernos que un profesor que se llama Marcelo Cavarossi se llama semidemocrático, como si se pudiera estar un poquito embarazado, ¿no? O son democráticos o no son democráticos. Un régimen proscriptivo no puede ser, por lo menos de mi juicio, considerado democrático. Durante toda esa etapa el peronismo condujo el país sin elecciones. No condujo el país. Perón condujo al peronismo sin elecciones. Podríamos decir que condujo al país en tanto, por lo menos hasta la última dictadura genocida, puso las reglas del juego de ese país también, ¿no? Digamos, aún con todo el deterioro, con todas las cosas que se hicieron en contra, el eje vertebral del proyecto de país siguió vigente. Yo creo que hasta la última dictadura, donde se produjo eso que decía con mucha precisión el almirante Rojas, uno de los grandes enemigos del peronismo, que decía que para acabar con el peronismo había que acabar con las chimeneas. Y ese proceso autodenominado proceso de reorganización nacional fue un industricidio, sin duda. Sí, yo una recuerdo, cosa cuyo modelo vuelve, ¿no? Digamos, es paradójico. Sí, yo recuerdo el último discurso de Isabel Perón en la CGT, creo que fue en febrero del 76, donde diciendo no se equivoquen, no vienen por mí, sino que vienen por el humo de las chimeneas. Y fue así, ahí cambió. Una anécdota así muy chida, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Intentaste alguna vez explicarle el peronismo a un extranjero? Es una ímproba tarea. Hay un hermoso texto en una historia de peronismo desaborido que tiene por título ¿Cómo enseñarle peronismo a un uruguayo? Y lo mete en una ficcional máquina de procesar uruguayo para hacerlos peronistas y llega a la conclusión que la única manera de comprender al peronismo es haciéndose peronista. Pero me parece que cuando uno intenta en el extranjero que es muy difícil sacarlos de las categorías de derecha e izquierda, que es muy difícil comprender las contradicciones internas del peronismo, se hace muy complicado. Yo creo que es mucho más fácil cuando uno va a procesos más parecidos, ¿no? Creo que en la Venezuela de Chávez era mucho más simple explicar el peronismo que quizás en otros procesos populares. Marcelo, gracias por haber venido. No, muchas gracias. Y gracias a esta aproximación, ¿no? a Perón, que el lunes próximo, el 1 de julio, se cumple 50 años de su desaparición física, pero todavía sigue siendo un hombre de la política actual de la Argentina. Y también gracias a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos el próximo miércoles, 22 horas, para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido muy amables.